Hola, buenas tardes. Pues vamos a iniciar la clase 3 de microeconomía. Y bueno, bienvenida Monse, por ahí ya te estoy viendo. Perdón. Me gustaría saber si hay alguna duda de las clases anteriores o de las semanas anteriores o qué ha sucedido con esta, porque esta semana les dejé una lectura que es un artículo científico de lo que es la teoría de la empresa, que es, digamos, como de lo más ultra nuevo que ha sacado, digamos, la ciencia económica al respecto de empresa, y me parecía que era bastante pertinente que no solamente conocieran como las teorías creadas en el siglo XIX, sino también las, digamos, leer a los premios Nobel de Economía recientemente y la aportación que ellos están haciendo a la ciencia económica desde el punto de vista de empresa, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ahora, antes de pasar a las preguntas, vamos a hablar hoy de algunos temas que pueden ayudarles a terminar de clarificar algunas cosas que no hayan quedado claras en la lectura, ¿sí? Entonces, eh, y si no, bueno, pues de todas maneras, bienvenidas las preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente pregunto si hay alguna duda. ¿No? Ninguna. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Eh, Vamos a hablar sobre los tipos de costo en economía. Ver, los economistas no somos, eh, digamos que el vocabulario de la ciencia económica no es igual al de contabilidad, aunque sí de alguna manera tenemos algunas coincidencias. Y me parece que es importante que tengamos claridad al respecto de lo que significan cada uno. Que más bien la economía te da la oportunidad de hacer análisis, ¿ok? La contabilidad, bueno, pues es toda una herramienta que te puede ayudar a hacer cálculos, ¿ok? Y y la economía contribuye a la contabilidad para poder hacer análisis. Justamente como lo están viendo ahorita en la pantalla, si vamos a hacer análisis de costos justamente para lo que tiene que ver con empresa, bueno, pues, ¿qué es un costo fijo? ¿Qué es un costo variable? ¿Qué es un costo medio? ¿Qué es un costo total? ¿Y qué es un costo marginal? Sobre todo, y vamos a verlo ahorita, en lo que es el corto plazo. Ahora, necesitamos, digamos, primero distinguir entre el costo, digo, perdón, el largo plazo y el corto plazo. El corto plazo, digamos que es, y también va a depender mucho del tipo de industria o del tipo de empresa en el cual trabajemos, o incluso el sector, ¿ok? Porque obviamente, por ejemplo, la agricultura, si trabajamos para algún tipo de agronegocio, un corto plazo puede ser, no sé, 5 años, y para industria de tecnología 5 años ya es demasiado tiempo. ¿Sí? O sea, la tecnología va cambiando rapidísimo. Entonces, corto plazo para ellos a lo mejor es 6 meses y ya es demasiado porque a lo mejor a los 3 meses ya hubo un cambio. Ajá. Entonces, a lo mejor incluso un año puede ser largo plazo. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hablar estos tipos de costos al respecto del corto plazo, digamos que es en promedio. Corto plazo podía ser un año, corto plazo podía ser a lo mejor máximo, muy máximo serían 3 años, ¿sí? Bueno, entonces, vamos, de hecho, hoy quiero hacer algo un poco diferente porque no quiero que se me aburran mis alumnos. Entonces les traje dos videos. Uno de ellos que va a clarificar un poco acerca de los conceptos de los que estoy hablando ahorita, eh,
y que de alguna manera trae unas gráficas de cómo deberíamos entender estos costos, ¿sí? A ver, me parece que hay dentro de estos 5 costos, hay 2 que puede que no sean muy claros. El costo fijo es aquel que no va a cambiar, digamos que a lo largo del tiempo realmente o prácticamente no sufre variaciones. Puede ser, por ejemplo, la renta de un local. No sé, o sea, no, tú tienes el contrato, realmente no va a variar realmente la renta, por ejemplo. El costo variable normalmente casi siempre se maneja como el trabajo, es decir, eh, el pago de salarios. ¿Por qué? Porque puede haber a lo mejor alguien que se vaya del puesto o que, es decir, no continúe trabajando, o puede que de pronto si tenías trabajando a 20 personas, a lo mejor de pronto ya necesitas a 22 o a 30. ¿Ok? Y eso es un costo variable y puede ir variando tanto en el corto como en el largo plazo. El costo medio, cuando los economistas hablamos de los medios, estamos hablando de promedios, ¿sí? Es decir, necesitamos sumar, digamos, en este caso, lo van a ver en el video, pero en este caso sería la suma del costo fijo y de los costos, por ejemplo, perdón, en este caso serían los costos variables divididos entre el número de unidades que se producen, ¿sí? O sea, es decir, hacemos un promedio. ¿Mm? El costo total sería el costo de cada uno de los costos, tanto el fijo como el variable, para ver cuál es el costo total. El costo medio no, porque solamente es un promedio. El costo, a ver, ¿para qué nos sirve un costo medio? Eso es importante saber. Cuando hemos hablado de restricción presupuestaria desde la primera semana, ¿verdad? Bueno, entonces eso te ayuda a medir cuál es tu limitante al respecto de tu restricción presupuestaria, cuál es tu tope, porque es el promedio, digamos, de lo que tú necesitas invertir o de lo que necesitas gastar para seguir produciendo entre tus costos fijos y tus costos variables. Y el costo marginal tiene que ver con eh, cuánto más, es decir, si estamos produciendo X número de unidades de lo que sea. Entre más producimos, también digamos que necesitamos más invertir más en, no sé, si estamos haciendo sillas, necesitamos madera. Bueno, ese es un costo. La madera, si le vamos a poner el asiento, vamos a necesitar barniz y todo lo que requiera para los acabados de la silla. Bueno, entonces el costo marginal es qué tanto más necesitamos em, invertir dependiendo del número de unidades extra que estamos haciendo. Es decir, producimos 100, pero si producimos 101, ese 1 va a requerir un poco más de madera, de tela, de laca o de barniz o de pintura, lo que sea, ¿sí? Tornillos, todo lo que sea que requiera, y obviamente la mano de obra, ¿ok? Entonces, si tienes a lo mejor en ese 101, tienes trabajando a un trabajador y de pronto a lo mejor le tienes que pagar horas extra, bueno, pues entonces eso va a requerir, y también eso es un costo. A ver, por aquí parece que tengo una pregunta. ¿El costo marginal depende de los extras? Pregunta Monse. Sí, o también de cuánto más se va produciendo. Esto va a quedar un poco más claro con el tema siguiente que vamos a dar en esta clase, que es la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? Yo creo que eso te va a quedar un poco más claro, Monse, y si no, eh, hasta el final me vuelves a preguntar, ¿sí? Ok, gracias por estar pendiente. Entonces,
Vamos, ahora sí les voy a poner un videíto que por aquí tengo preparado. Nada más que les advierto que no le voy a poner audio porque en realidad no están explicando nada. En realidad lo que quiero también que le pongan mucha atención es a la pendiente de las gráficas. Es decir, va a graficar o les va a mostrar gráficamente el costo fijo, el costo variable, el costo medio, el costo total y el costo marginal. ¿Sí? Entonces, pongan atención, mucha atención a cómo se está graficando, cómo se ve gráficamente. Sí, sí. No, no tiene sonido, ¿ok? Aclaro, les pido que pongan atención más bien en los gráficos. A ver, aquí le voy a tener un momentito. Entonces tenemos que la curva de los costos totales está por arriba de los costos variables, ¿verdad? Porque estamos haciendo la suma de los costos variables y los costos fijos. Vean cómo la variable de costos fijos es una línea, no tiene pendiente. ¿Sí? Pues es un video muy, muy breve, ¿ok? Entonces, el costo marginal siempre va a, solo para volver a responder la pregunta de Monse, aquí dice, se llama costo marginal al aumento en el costo total que se produce por cada unidad nueva producida. Cada unidad nueva. ¿Mm? Bueno,
vamos a regresarnos a la... ¿Alguna duda aquí? Eso está muy sencillo, ¿no? Los costos fijos, o sea, si ya llevan también algo de conta, esto realmente realmente no debe tener mayor eh, complejidad de entender. Solo me parece que este tipo de vocabulario necesitamos entenderlo, cómo lo manejamos los economistas, porque si no la lectura que les dejé no quedaría clara, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos ahora a la diapositiva. A ver, dice ley de rendimientos decrecientes, que este tema en específico se va a complementar en la siguiente semana, yo creo que la van a terminar de entender, cuando vean lo que son las economías de escala y deseconomías de escala, ¿ok? A ver si no surgen dudas acerca de esto. Entonces, tenemos la ley de rendimientos decrecientes. Y esto, bueno, y dice así, es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos en el proceso, pues valga la redundancia, en el proceso de producción de bienes o servicios, o también se le llama ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Cuáles son los factores? Eso es algo que ya hemos venido hablando en varias partes de esta materia, y es la tierra, el trabajo y el capital, y propiamente responde a la naturaleza limitada de los recursos o incluso de nuestra propia humanidad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cotidiano. Si vamos eh, por ejemplo, si tuvieras mucha hambre y entonces llegas y abres el refri y entonces dices, puedo me puedo comer una quesadilla. Bueno, ok, comes la primera quesadilla y empiezas a saciarte, ¿ok? Y entonces, bueno, yo creo que puedo comerme otra quesadilla y entonces te vuelves a comer otra quesadilla, ¿ok? Ahora tienes menos hambre que al inicio. Y entonces es bueno, pero ahora puedo comer galletas. Entonces ya te comiste dos quesadillas y entonces te comes cuatro galletas. Y dices, bueno, como que todavía sigo teniendo hambre. Bueno, entonces ahora resulta que por ahí tienes unos cacahuates. Y luego dices, pero yo creo que todavía me falta como que tomar agua. Y entonces por ahí tomas agua o un refresco y así. Y entonces comiste dos quesadillas, cuatro galletas y X número de cacahuates. Es decir, tu, tu misma saciedad va de, digamos que de cero, es decir, estás eh, con hambre y luego va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta de pronto, o sea, ya comiste cacahuates. Y si alguien dijera, oye, ahora vamos por unos tacos, dependiendo tu nivel de saciedad, entonces como dirías, sí o no. Vamos a suponer que en este caso ya te comiste los cacahuates, las galletas y dos quesadillas. Bueno, y todavía a lo mejor tomaste un vaso de refresco y dices, sí a a los tacos. Bueno, ok, ¿cuántos tacos te comerías? O sea, ¿te comerías dos más, tres más, cuatro? Eh, obviamente, a lo mejor te comes uno y tú dices hasta acá, o dices, ok, me voy a comer otros dos. Pero eso ya va, digamos que en detrimento de tu salud de pronto, ¿no? O sea, de pronto ya a lo mejor empiezas a indigestarte, ya empiezas a sentir molestia, etcétera, ¿sí? Esto es igualito al respecto al respecto de esto es muy similar a lo que sucede en los rendimientos decrecientes. Entonces, les voy a poner
ahora el video, este sí ya va con audio, sobre lo que son los rendimientos decrecientes y vemos si hay dudas, ¿ok? Yo digo que con el video se van a clarificar mucho más. Este tema es muy sencillito y podemos, digamos que hacer muchos ejemplos de manera cotidiana. Bueno, espero ponerlo a un volumen adecuado. Si no se escucha, por favor díganme. Buenas, os presento mi nueva entrada. Hoy va sobre economía y creo que vamos a ver un tema bastante interesante, un tema que, bueno, muchos de los empresarios pasan por alto. Es increíble, sin embargo es fundamental. Se trata de la ley de rendimientos decrecientes. Vamos a ver un caso tipo, un caso concreto. Y se trata del siguiente. La idea es que con un ejemplo encontremos realmente, entendamos qué es la ley de rendimiento decreciente. Mira, un señor tiene una parcela de tierra y un trabajador. Entre ellos se producen 10 costales de grano. Las unidades realmente en este caso vienen de menos. Pueden ser 10 toneladas, 10.000, yo qué sé. Unidades, cualquiera sabe, no importa. Para ampliar la producción se hace necesario contratar trabajadores. Está claro que la parcela se convierte en una constante. Ahora vemos que esa es una constante. La parcela no se puede dividir, la parcela es la que es. Obviamente tú le puedes con la tecnología, pues obviamente sacar más rendimiento, pero es la que es. Mientras que el número de trabajadores se convierte en una variable que se modifica con el tiempo. A ver, voy a detener aquí porque me parece que no se escucha bien el video. ¿Ya se escuchaba bien? Porque ya subí todo. Ah, ok. Excelente. A ver, sí, ya le subí todo. Bueno, vamos a continuar. Es cambiante. Vamos a ver el caso teórico. Teóricamente dice, si tengo un trabajador, produciré una cantidad. Si tengo más trabajadores, ese crecimiento puede ser proporcional, ¿no? Vamos a ver eso. Imaginemos que tenemos esta tierra. Vamos a ver el gráfico del número de toneladas de grano que está en el eje de las Y, y en el eje de las Y el número de trabajadores. Veis que van a ser 8 trabajadores. Con un trabajador se produce, obviamente, una cantidad de producto. Imaginemos que son 10 toneladas, ¿de acuerdo? Con 2 trabajadores se producirán teóricamente 20, con 3 30, con 4 40, con 5 50 y así sucesivamente. Eso es la teórica, podemos pensar eso. Pero eso es realmente así. A más trabajadores manteniendo hemos dicho que son variables mientras que la parcela es una constante. ¿Será así siempre? Pues no. Hay una ley, que es la ley de rendimiento decreciente, que dice lo siguiente. Veamos el caso de nuevo. Mira, ante esa parcela, vemos el gráfico, el mismo gráfico, teóricamente, es el de las X, son los trabajadores, del 1 a 8 trabajadores y las toneladas grandes. Vamos a ver qué pasa. Con un trabajador creceremos, por ejemplo, vamos a idea, a 10 costales de grano. Si tenemos 2 trabajadores, seguimos creciendo y puede ser 2 costales de grano, no, son, perdón, 20, 24, en este caso, costales de grano. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? 3 trabajadores, 39. Y así sucesivamente. Pero mira la curva que pasa. La curva, realmente, la línea se curva y resulta que la producción de grano decrece, se estabiliza en un principio y a medida que tenemos más trabajadores, decrece. Esa es la curva roja, la que hemos visto que supuestamente debería crecer en un primer momento, pero vemos que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la ley de rendimiento creciente. Resulta que a medida que contratamos trabajadores, la variable se vuelve, perdón, el factor variante que es los trabajadores, el terreno no produce más, incluso si tengo las herramientas, porque nos entorpecemos, ¿de acuerdo?
resulta que tengo una variable constante que no cambia, no cambian esos recursos, y como no cambian los recursos, resulta que se entorpecen uno con otro trabajador. Por ejemplo, en el uso de la maquinaria, en el uso del campo que es limitado, tendremos que cambiar para que esa línea se produzca mucho más toneladas, tendremos que cambiar las variables, ¿de acuerdo? ¿Qué es la línea azul? Bueno, pues la línea azul resulta que es el cálculo del producto marginal, ¿de acuerdo? De lo que realmente se está produciendo cada trabajador. Esa línea tenemos que tenerla en cuenta, deberíamos calcularla en nuestra empresa. Vamos a ver. Imaginar exactamente. La primera columna, estos son los datos del gráfico que hemos visto. Tenemos de 1 a 8 trabajadores. Tenemos los costales de grano, que vemos que bueno, crece de forma proporcionalmente hasta que se va estancando. Aquí los últimos números vemos cómo se estanca. Y vemos el producto marginal. ¿Cómo se calcula ese producto marginal del grano? Es decir, lo que realmente produce cada trabajador. Pues exactamente, con relación a los otros, por supuesto. Vemos que en este caso se calcula 24 costales menos 10 costales que se fabricaba con un trabajador, salen 4 costales de grano. ¿Veis que no es proporcional al crecimiento? De 39 costales, pues nos quedan 24, menos 24 nos quedan 15 costales de grano, ¿verdad? Ese es el producto marginal del trabajo y por eso nos salía esa curva de color azul. A ver, voy a detener un momentito aquí el video, porque después de esto me parece que propiamente ya falta poco para terminarlo. Entonces, el producto marginal del trabajo va a seguir, digamos, aquí incluso ya lo podemos ver como de 14, luego sube, digamos, un poquitito a 15, luego baja a 13, luego a 9, luego a 5, y luego a 0, y luego a 6. Y aquí digamos que estos costales de grano es lo que ellos están poniendo como ejemplo de lo que produce dependiendo el número de trabajadores que hay. Por ejemplo, un solo trabajador produjo 10 costales de grano. Entre los dos trabajadores, lo que produjeron fueron 24 costales de grano. 3,39, 4,52, 5,61. Cuando ya tenemos un sexto, bueno, ok, 66, pero en el séptimo tenemos 66. ¿Eso qué significa? Que de pronto yo creo que aquí ya hay un problema en la organización porque ya empezamos a estorbarnos, ya empezamos más bien como a hacer cualquier otra cosa, pero ya no estamos siendo productivos porque de pronto pues ya no hay nada que hacer, entonces ya no se vuelve efectivo el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, si ponemos incluso ahora un octavo trabajador, bueno, pues ya se produce mucho menos, ¿ok? Entonces, esto y el producto marginal solo es para darle un poco más de énfasis, para saber de dónde salieron em, estos resultados. Entonces, esta es el 24, es decir, lo que produjeron los dos trabajadores menos lo que produjo uno solo. ¿Ok? Entonces son 14. Este es el producto marginal del trabajo. Luego tienes 39 menos el 24. Y luego aquí serían 52 menos el 39. El 61 menos el 52. Y así tienes cómo va dando el producto marginal del trabajo. ¿Ok? No vamos a hacer, o sea, no les voy a pedir que lo hagan porque aquí están los resultados. ¿Sí? Bueno, vamos a solamente ya mirar el final del video. Por lo tanto, nos queda que el concepto de ley de rendimiento decreciente nos dice lo siguiente. La ley de rendimiento decreciente establece que a medida que aumentamos la utilización de un factor manteniendo constante el resto, en este caso hemos dicho el campo de cultivo, el incremento que presenta la producción es cada vez menor y se cumple, siempre se cumple. Si queremos crecer, queremos que la producción sea mayor, queremos crecer económicamente, obviamente tenemos que cambiar ese factor constante, en este caso el campo, y a mejor. Comprar más campo, podemos incluso utilizar fertilizantes, comprar otro tractor, comprar nuevos aperos, más útiles, ¿de acuerdo? Esa es la clave. Muchas gracias por todo y espero que os haya gustado. Entonces, él está dando una recomendación al último, ¿ok? Que necesitamos cambiar lo que permanece constante.
en este ejemplo, él está diciendo, bueno, pues a lo mejor necesitamos mucho más campo. Lo que pasa es que la ley de rendimientos decrecientes, igual, de la misma manera que la ley de la oferta o la ley de la demanda, se tienen los supuestos de que todo permanece constante, ¿ok? Entonces, digamos que lo que él dice es, bueno, pues necesitamos transformar lo que es constante para que entonces no se, no, ¿cómo se dice? Como que no entre la ley de rendimientos decrecientes. Si no queremos que nuestro rendimiento decrezca, necesitamos incrementar los factores que son constantes. ¿Sí? ¿Hasta acá no hay preguntas? ¿Todo vamos bien? Bueno, vamos a regresar a nuestra... Ok, entonces, los tipos de costo de economía, solo como para dar un breve repaso. Excelente. Qué bueno, Monse. Ahora, vamos a dar un breve repaso antes de concluir y espero de verdad que tener claridad en estos conceptos les vuelva mucho más amigable la lectura. ¿Ok? Entonces, los tipos de costos en economía, el costo fijo son los costos que obviamente no cambian, que de alguna manera, como dice su nombre fijo, bueno, pues va a ser constante por lo menos en un año. ¿Ok? O que realmente si hay un incremento es eh, muy poquito. El costo variable es aquel que sí que sí va a ir cambiando en el tiempo. Normalmente casi siempre se lo atribuimos al factor del trabajo. Y el costo medio es el promedio de, digamos que los costos variables en un determinado tiempo. ¿Ok? Siempre el costo medio o en general, si tú si algo, es decir, como el producto medio, el costo medio, bueno, siempre va a ser un promedio. A eso nos referimos los economistas. Y el costo total va a ser la suma del costo fijo más los costos variables. Los costos medios no, porque solo se van a tomar para hacer análisis del tipo de beneficios que se pueden adquirir. ¿Okay? Y el costo marginal es el costo que derogamos en la producción de una unidad más, una unidad cada vez más. ¿Sí? De hecho, la ley de rendimientos decrecientes también se le llama la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Entonces, y viene de aquí. O sea, ¿cuánto más? O sea, ¿qué tanto se incrementa nuestro costo en una unidad más de producto o de la producción de bienes? Bueno, y nuevamente, y la ley de rendimientos decrecientes es, es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos. ¿Y cuáles son los factores de producción? La tierra, el trabajo o el capital. Y bueno, ya les había puesto, ya lo había dicho nuevamente, o también se le llama ley de rendimientos marginales decrecientes. Y esto es por la naturaleza limitada de los recursos. O sea, les decía, lo habíamos visto en en otras clases en que, bueno, pues los seres humanos estamos limitados, también el dinero es limitado, los recursos son limitados. Entonces, obviamente, por eso es que tenemos estos rendimientos decrecientes. Este tipo de conceptos en economía de alguna manera podrían ser a lo mejor como obvios si realmente lo reflexionamos, pero a lo mejor ya no lo vemos porque pues digamos que vivimos en este sistema económico y digamos que lo respiramos, lo vivimos, pues ya no lo ves. O sea, lo que está ahí y con lo que lidias todos los días, pues de pronto ya no lo ves.
¿no? Entonces, es lo mismo y esta es una de las ventajas que tiene estudiar economía. Muy bien. Bueno, y si no hay algún tipo de comentario o algo, no sé, esto sería la clase por el día de hoy. ¿Estamos bien, Monse? ¿Todo claro el día de hoy? Muy bien, Monse. Bueno, pues ha sido un gusto que me acompañaras el día de hoy a hacer esta clase síncrona, pero para todos aquellos que después se conectan, bueno, pues por favor pónganse en contacto si hay alguna duda o pregunta, bueno, pues estoy para servirles. Entonces, nos vemos en la siguiente clase síncrona. Muchas gracias. Hasta luego.